Cáncer, el guardián del alma, el estratega emocional que se desliza entre las sombras del entendimiento humano con una maestría innata, posee un arte sutil y letal, la humillación disfrazada de dulzura. No necesita alzar la voz, no requiere el rugido de un león ni la arrogancia de un titán. Su poder radica en la suavidad, en la precisión quirúrgica de sus palabras, en la manera en que desarma a los indeseables sin que éstos siquiera adviertan la daga invisible que ha perforado su orgullo. Con la serenidad de quien domina el campo de batalla de las emociones, Cáncer enfrenta a aquellos que intentan perturbar su paz o subestimar su inteligencia. No es impulsivo, no se deja arrastrar por la furia desenfrenada, sino que espera pacientemente, como el océano que con el tiempo erosiona la roca más firme. Su mayor ventaja es su capacidad para leer entre líneas, detectar las inseguridades ajenas y utilizarlas como herramientas precisas para ejecutar su venganza con elegancia. Cuando un indeseable se cruza en su camino, Cáncer no entra en disputas innecesarias ni en batallas verbales llenas de gritos y vulgaridad. En cambio, su arma más poderosa es su sonrisa. Una sonrisa sutil, que puede parecer amable o incluso cómplice, pero que encierra un filo afilado como el cristal. Con una frase aparentemente inocente, una observación que a simple vista suena como un cumplido, logra hacer que su adversario se tambalee. Quizás diga algo como, tienes una manera muy particular de ver las cosas. Es admirable cómo logras que la gente te escuche incluso cuando lo que dices es inesperado. Y con esas palabras, deja sembrada la duda en la mente del otro. Los indeseables suelen ser arrogantes, pero Cáncer sabe cómo tocar sus fibras sensibles sin necesidad de insultos burdos. Su talento radica en la ironía fina, en el elogio envenenado que deja un sabor amargo en la boca del receptor. Es el susurro que se clava más hondo que un grito, el golpe emocional que parece un roce inofensivo pero deja una herida que tarda en sanar. La clave de su humillación magistral es que el otro muchas veces no se da cuenta de inmediato. Es cuando está solo, cuando reflexiona sobre lo dicho, que la verdad lo golpea como una ola inesperada en medio de la calma. Se siente expuesto, analizado, reducido a su esencia más vulnerable sin haberlo previsto. Y lo peor de todo es que no puede ni siquiera reaccionar de manera violenta sin parecer ridículo, porque Cáncer nunca da un motivo evidente para la confrontación. Si el indeseable busca seguir atacando, Cáncer simplemente sonríe otra vez, con una expresión de compasión disfrazada de paciencia infinita. Sus respuestas son cortas, medidas, llenas de dobles significados. Si alguien intenta insultarlo, él inclina la cabeza y responde con un tono casi maternal, es interesante cómo expresas tus opiniones. Seguro hay quienes pueden apreciarlo. Con esto, no solo desacredita el ataque, sino que deja al otro en una posición incómoda, haciéndolo cuestionar si ha sido comprendido o ridiculizado. Cáncer no busca la confrontación directa porque su guerra es psicológica. No necesita levantar la voz porque sus palabras cargan un peso devastador cuando lo considera necesario. Pero su verdadera victoria no radica en humillar por simple placer, sino en hacer que los indeseables se enfrenten a su propia miseria. En el momento exacto, les hace mirar hacia adentro y descubrir el vacío que intentan ocultar tras su actitud arrogante. El mayor acto de humillación que Cáncer ejecuta es cuando, después de desarmar completamente a su adversario, le ofrece un gesto de aparente generosidad. Puede despedirse con un «cuídate mucho, espero que todo mejore para ti», una frase que, viniendo de otro, sonaría genuina, pero que, dicha por Cáncer en el momento preciso, se siente como un golpe de realidad. No hay furia, no hay odio, solo un reflejo de la propia mediocridad del otro, expuesta con la sutileza de quien nunca tuvo la necesidad de rebajarse a su nivel. Así es como Cáncer humilla a los indeseables, con la elegancia de la luna iluminando la noche oscura, con la fuerza de las mareas que moldean la tierra sin prisa pero sin pausa. No necesita que lo reconozcan como el vencedor, porque su triunfo se encuentra en el silencio posterior, en la inseguridad sembrada, en la mirada vacilante de aquellos que creían tener el control. Y mientras el adversario se aleja, confundido y herido, Cáncer sigue adelante, con su sonrisa serena, sabiendo que su venganza fue más efectiva de lo que cualquier grito jamás podría haber sido. La verdadera maestría de Cáncer al humillar a los indeseables no solo reside en su inteligencia emocional y en su capacidad de disfrazar los golpes como halagos, sino en su comprensión profunda de las debilidades humanas. Su conexión con la energía lunar le otorga un entendimiento instintivo de los sentimientos ajenos, permitiéndole detectar grietas ocultas en la fachada de quienes se creen invulnerables. No ataca al azar ni desperdicia esfuerzos en discusiones sin sentido, su precisión es quirúrgica, calculada y devastadora.
El primer aspecto que hace única su estrategia es su capacidad de espera. Cáncer no se precipita en una confrontación, sino que deja que su presa se exponga, que hable demasiado, que revele su verdadera naturaleza sin darse cuenta. A través de una conversación aparentemente trivial, su adversario puede confiarle sin querer sus mayores inseguridades. Tal vez mencione con exceso de orgullo algún logro vacío, insista en una cualidad propia que en el fondo no está seguro de poseer, o intente menospreciar a los demás para sentirse superior. Cáncer capta estos detalles sin interrumpir, sin reaccionar de inmediato. Su paciencia es infinita, y en su silencio se gesta el golpe perfecto. Cuando el momento llega, no es explosivo ni evidente. Cáncer formula frases ambiguas, palabras que resuenan en la mente de su oponente mucho después de haber sido dichas. Su talento radica en no pronunciar insultos directos, sino en envolver la humillación en un tono casi cariñoso, lo que la hace aún más dolorosa. Un comentario como «es admirable cómo logras proyectar tanta seguridad en lo que dices». Me recuerda a esas personas que creen firmemente en lo que sienten, incluso si los hechos dicen otra cosa, puede parecer un halago a simple vista, pero su verdadera intención es sembrar la duda en la mente del otro. De repente, el indeseable se encuentra cuestionando si realmente tiene razón, si es tan seguro como aparenta, si su imagen no es más que un espejismo. Otro de sus recursos más sofisticados es el dominio de la indiferencia calculada. Mientras algunos signos buscan venganza con confrontaciones abiertas, Cáncer entiende que la peor humillación para alguien que busca atención es no obtenerla. Si un indeseable intenta provocarlo, no responde con enojo ni con agresión, sino con un aire de suave condescendencia, como si las palabras del otro no fueran más que el ruido de fondo de un mundo en el que Cáncer no se detiene a perder el tiempo. La peor pesadilla de un provocador es darse cuenta de que sus ataques no causan impacto, de que su existencia es irrelevante para quien debería sentirse herido. Y Cáncer, con su sutileza, logra hacerles sentir exactamente eso. Pero si la situación lo requiere, también sabe cómo encerrar a su adversario en una trampa sin salida. No lo hace con violencia ni con amenazas, sino con preguntas estratégicas que lo llevan a contradecirse a sí mismo. Entonces, según tú, la gente exitosa no se queja, ¿verdad? Pero mencionaste antes que todo el mundo te envidia y te pone obstáculos, ¿no crees que eso es una contradicción? Con una simple interrogante, desarma al otro y lo deja en una posición incómoda, expuesto ante los demás sin posibilidad de redimirse sin aceptar su propia incoherencia. La crueldad elegante de Cáncer no está en la destrucción inmediata, sino en la construcción de un laberinto mental en el que su adversario queda atrapado. No es necesario levantar la voz ni humillar públicamente, el verdadero golpe ocurre en la soledad del otro, cuando, al recordar la conversación, comprende que fue reducido sin siquiera haberse dado cuenta en el momento. Es en ese instante de reflexión cuando el golpe de Cáncer se siente con toda su intensidad. Otro aspecto clave es su habilidad para transformar la percepción del entorno sin recurrir a la confrontación directa. Si un indeseable intenta humillarlo en público, Cáncer no responde con agresividad, sino con un humor sutil que ridiculiza a su agresor sin que éste pueda defenderse sin quedar aún peor. Un comentario ligero, una leve risa, un gesto de incredulidad bien colocado pueden desarmar cualquier intento de ataque. La ironía es su aliada, y cuando la usa con precisión, convierte a su adversario en el hazmerreír sin que éste pueda reaccionar sin verse aún más ridículo. Cuando la situación se torna más personal, cuando el indeseable ha cruzado límites que Cáncer no puede tolerar, su forma de humillación se vuelve más intensa, pero nunca pierde la sutileza. No olvida ni perdona con facilidad, y aunque puede parecer que deja pasar las cosas, en el momento menos esperado ejecuta su venganza. No es impulsiva ni caótica, sino fría y meticulosa. Tal vez una oportunidad de brillar le sea negada a su enemigo sin que éste sepa quién movió los hilos, o tal vez una verdad incómoda salga a la luz en el momento más desfavorable para él. Cáncer no actúa por impulso, sino con la precisión de quien entiende que la venganza más dulce es aquella que se sirve en el momento adecuado. Sin embargo, lo más fascinante de su método es que, a pesar de la humillación que ejecuta, su imagen permanece impecable. Nadie puede acusarlo de malicia directa, porque su tono siempre es amable, sus palabras nunca son evidentemente hirientes, y su actitud parece la de alguien genuinamente preocupado por el bienestar del otro. Esta dualidad es lo que lo convierte en un adversario temible, ataca sin que se note, golpea sin que puedan señalarlo, destruye sin mancharse las manos. El indeseable que se enfrenta a Cáncer no solo se lleva una lección, sino una herida invisible que lo acompaña por mucho tiempo. Mientras tanto,
Cáncer sigue su camino con la misma sonrisa serena de siempre, dejando tras de sí el eco de una batalla en la que nunca pareció haber luchado, pero que ganó con una elegancia implacable. Cáncer es el maestro de la humillación silenciosa, un estratega de la guerra psicológica que entiende que los golpes más devastadores no siempre son los que se ven venir, sino aquellos que se infiltran en la mente y germinan lentamente hasta corroer la seguridad de su oponente. Su poder no está en la agresión directa ni en la confrontación evidente, sino en el arte de hacer que su adversario caiga en su propia trampa sin darse cuenta. Una de sus armas más letales es su capacidad para aparentar fragilidad. A diferencia de signos que ostentan su fortaleza de manera evidente, Cáncer se oculta tras una fachada de dulzura, comprensión y empatía, haciendo que sus enemigos subestimen su capacidad de contraataque. Esto le otorga una ventaja absoluta, porque cuando el indeseable ataca, cree que ha encontrado un blanco fácil, alguien a quien puede menospreciar sin consecuencias. Pero lo que no entiende es que ha entrado en el terreno de Cáncer, un laberinto de emociones y sutilezas del que no podrá escapar ileso. Cuando se enfrenta a alguien que intenta socavar su autoestima, Cáncer no responde con el mismo veneno, sino con una aparente comprensión que desarma por completo a su adversario. Si alguien trata de ridiculizarlo, no se apresura a defenderse ni a atacar, sino que deja un silencio calculado, una pausa que genera incomodidad. Luego, con una expresión que mezcla la ternura con la lástima, puede soltar algo como: es curioso, siempre he admirado a las personas que intentan hacer reír a los demás. Debe ser difícil cargar con tantas inseguridades y disfrazarlas con humor. Con esta simple frase, ha devuelto el golpe con una fuerza multiplicada, pero sin ensuciarse las manos. El otro queda paralizado, sintiendo que ha sido expuesto sin que haya habido un ataque evidente. Su conocimiento de la psicología humana es instintivo. No necesita estudiar a sus adversarios por mucho tiempo porque puede captar sus puntos débiles con una rapidez asombrosa. Su sensibilidad, lejos de ser una vulnerabilidad, es su mayor arma. Percibe los gestos sutiles, los titubeos, los cambios en la voz, las palabras no dichas que delatan los miedos ocultos de los demás. No ataca con fuerza bruta, sino con la precisión de un cirujano, tocando el nervio exacto que hará temblar a su oponente. Cuando se encuentra con alguien que intenta pisotearlo con arrogancia, Cáncer recurre a una estrategia aún más devastadora, la sobrevaloración irónica. En lugar de discutir, halaga exageradamente a su enemigo, pero de una manera que, en lugar de elevarlo, lo reduce al absurdo. Puede decir algo como: eres increíble, siempre tienes una respuesta para todo. Es admirable cómo puedes hablar con tanta confianza incluso cuando no tienes idea de lo que estás diciendo. El otro, sin saber si ha sido elogiado o insultado, queda atrapado en una confusión que erosiona lentamente su seguridad. Otra táctica sutil pero poderosa es su habilidad para hacer que los demás vean lo que él ya ha percibido. No necesita exponer directamente a un indeseable, sino que guía la conversación de manera que el propio adversario termine delatándose. Si alguien es manipulador, simplemente deja que hable demasiado, que muestre sus verdaderas intenciones sin darse cuenta. Luego, con una expresión serena y una ligera inclinación de cabeza, deja caer una frase que resuena como un eco en la mente del otro: es fascinante cómo siempre logras que las cosas giren a tu favor. Es un talento que no todos tienen. De inmediato, si hay testigos, comienzan a cuestionar las verdaderas intenciones del indeseable. Ha sido desenmascarado sin que Cáncer haya tenido que señalarlo abiertamente. Lo que hace su método tan devastador es que nunca busca venganza impulsiva. Cáncer sabe que el mejor momento para humillar no es cuando la emoción está alta, sino cuando el oponente menos lo espera. Puede parecer que deja pasar los ataques, que ignora las ofensas, pero en realidad, está archivando cada palabra, cada gesto, esperando el instante perfecto para devolver el golpe con una elegancia implacable. Su paciencia es infinita, y cuando actúa, lo hace con una precisión quirúrgica. Su capacidad de venganza emocional es otro de sus talentos ocultos. Si alguien lo ha herido profundamente, Cáncer no se lanza en un arrebato de furia, sino que transforma su dolor en una lección inolvidable para su adversario. Puede retirar su afecto sin previo aviso, dejando al otro en un vacío emocional que se siente como un frío insoportable. Su ausencia es su castigo más grande, porque quienes han probado su calidez y apoyo se encuentran de repente en la soledad más absoluta cuando él decide que ya no merecen su presencia. Pero quizás lo más impresionante de su forma de humillar a los indeseables es que, al final, deja la sensación de que no ha hecho nada. No hay evidencia de agresión, no hay testigos que puedan acusarlo de haber actuado con malicia.
Solo queda el eco de sus palabras, el peso de su indiferencia, la confusión del adversario que siente que ha sido derrotado sin haber entendido exactamente cómo. Y mientras su enemigo se retira con la sensación de haber perdido algo importante, Cáncer sigue adelante, con la misma serenidad de siempre, sabiendo que su victoria es absoluta y que no necesita la aprobación de nadie para saber que ha salido triunfante. Cáncer es el arquitecto de la humillación silenciosa, el alquimista de la venganza emocional y el estratega que construye sus victorias sin necesidad de levantar la voz. Su dominio sobre las emociones humanas no es accidental, sino una capacidad natural que ha perfeccionado con el tiempo. No es un guerrero que ataca de frente ni un depredador que persigue a su presa con agresividad. Es, en cambio, el océano que engulle lentamente a quienes se atreven a desafiarlo, sin que estos se den cuenta de que han sido arrastrados por la marea hasta que ya es demasiado tarde. Su habilidad para humillar sin ensuciarse las manos es envidiable. Nunca se muestra directamente cruel ni hostil, su arma es la ironía envuelta en delicadeza, la burla disimulada en amabilidad, el golpe disfrazado de consejo. Una de sus tácticas más refinadas es la compasión condescendiente, aquella que hace que su adversario se sienta diminuto sin que pueda acusarlo de malicia. Puede mirar a alguien que intenta rebajarlo, y con una sonrisa serena, responder, no te preocupes, entiendo que a veces la frustración nos hace decir cosas que no queremos. Te mando un abrazo. Y con esa sola frase, la humillación es total. No ha habido insulto, no ha habido pelea, pero el mensaje ha sido claro. El otro ha quedado expuesto como una criatura insegura y emocionalmente inestable. Cáncer no solo humilla con palabras, sino también con la omisión de estas. Su silencio es una de sus herramientas más poderosas. Mientras algunos signos necesitan responder de inmediato a un ataque para demostrar su fuerza, Cáncer sabe que a veces la ausencia de una reacción es la respuesta más devastadora. Si alguien busca provocarlo, su indiferencia será como un espejo en el que el agresor se verá a sí mismo sin el poder que creía tener. Porque nada desarma más a un provocador que no recibir la atención que busca. Cuando la humillación verbal no es suficiente, Cáncer recurre a un método aún más sofisticado, el sabotaje emocional. No es una persona que ataque impulsivamente, más bien, si alguien lo ha herido o menospreciado, se encargará de hacer que esa persona sienta el peso de su desprecio sin necesidad de decirlo directamente. Puede hacerlo eliminando sutilmente su apoyo emocional, quitándole la calidez con la que solía tratarlo y dejando que su adversario se hunda en la sensación de que algo valioso se ha perdido. Y lo peor es que el indeseable no sabrá exactamente qué pasó, solo sentirá un vacío inexplicable. Cáncer también es un maestro en la manipulación social sin que nadie pueda notarlo. No es del tipo que difunde rumores ni que actúa con mala intención de manera evidente, pero sabe exactamente qué decir y a quién para que la percepción de los demás sobre su adversario cambie sin que éste pueda hacer nada al respecto. Con un comentario aparentemente inocente, dicho en el momento adecuado, puede plantar la semilla de la duda en la mente de quienes rodean a su enemigo. Puede decir algo como, siempre me ha parecido interesante cómo fulano maneja las cosas a su manera. Hay gente que lo admira, y hay otros que lo encuentran particular. Y con esa sola frase, ha hecho que los demás comiencen a ver al indeseable bajo una luz diferente, sin que él haya tenido que difamarlo directamente. Pero quizás una de sus estrategias más devastadoras es la retribución a largo plazo. Cáncer nunca olvida una ofensa, y aunque puede dar la impresión de que ha dejado pasar un agravio, en realidad lo guarda en su memoria como un libro abierto, esperando el momento perfecto para devolver el golpe. Y cuando lo hace, no es de manera evidente ni impulsiva. Sabe que la venganza más efectiva no es la que se ejecuta en el calor del momento, sino la que llega cuando el otro menos lo espera. Puede presentarse en forma de una oportunidad que le niega a su adversario, de una conexión que interrumpe en el momento clave, de una verdad incómoda que revela en el instante en que causa el mayor impacto. El mayor acto de humillación de Cáncer es aquel que deja al otro dudando de sí mismo. No busca simplemente ridiculizar, sino desmantelar la seguridad de su adversario con una precisión calculada. Su victoria no está en la risa pública ni en la exhibición del fracaso del otro, sino en el eco de sus palabras, en el peso de su indiferencia, en la lenta pero irreversible caída del enemigo en su propio vacío. Mientras el adversario se retuerce en la confusión y la duda, Cáncer sigue adelante con la misma serenidad de siempre, sabiendo que su trabajo ha sido impecable y que su triunfo es absoluto. Cáncer es un signo de agua, lo que le otorga una naturaleza fluida y adaptable. No se enfrenta a sus adversarios con rigidez ni con una resistencia evidente, en cambio, como el mar, los rodea, los envuelve y los desgasta hasta hacer que su estructura se derrumbe por sí sola.
Es un estratega emocional cuyo poder radica en la paciencia, la intuición y la capacidad de hacer que su enemigo caiga en su propia red de inseguridades sin siquiera tocarlo. Su forma de humillar a los indeseables no es inmediata ni impulsiva. Cáncer entiende que las heridas más profundas no son las que se infligen con violencia, sino las que se abren lentamente con el tiempo. Un golpe directo puede ser doloroso, pero es fugaz. En cambio, una herida psicológica bien administrada puede durar toda la vida. Su talento está en identificar esos puntos débiles que otros intentan ocultar y hacerlos evidentes de la manera más sutil posible, sin que nadie pueda señalarlo como el responsable. A diferencia de signos que buscan humillar con ataques públicos o confrontaciones evidentes, Cáncer prefiere un enfoque más silencioso y estratégico. No necesita la aprobación de una audiencia ni el reconocimiento inmediato de su victoria. En cambio, planta semillas de duda en la mente de su adversario y deja que éstas crezcan solas. Un comentario en el momento justo, una mirada que dice más que 1000 palabras, una pausa cargada de significado pueden ser suficientes para desmoronar la seguridad del otro. Una de sus estrategias más refinadas es el uso de la ironía velada. No necesita recurrir a insultos ni palabras ofensivas, porque su verdadero talento está en hacer que su oponente se cuestione a sí mismo. Si alguien intenta menospreciarlo con arrogancia, su respuesta no será un contraataque evidente, sino un comentario ambiguo que haga que el otro dude de su propia superioridad. Puede decir algo como: es impresionante la seguridad con la que hablas. Se nota que confías en lo que dices, aunque es curioso cómo las personas más seguras de sí mismas no suelen necesitar reafirmarlo todo el tiempo. No hay insulto directo, pero el impacto es brutal. El adversario queda atrapado en un dilema interno: ¿realmente es tan seguro de sí mismo como cree? El silencio es otro de sus recursos más poderosos. Mientras que otros signos se sienten obligados a responder ante un ataque, Cáncer entiende que la ausencia de una reacción puede ser más devastadora que cualquier palabra. Si un indeseable intenta provocarlo, Cáncer simplemente lo observa con una sonrisa imperturbable, dejando que la incomodidad haga su trabajo. La falta de respuesta no solo desarma al agresor, sino que también lo hace parecer insignificante. Porque, ¿qué puede ser más humillante que darse cuenta de que su ataque no ha tenido el efecto deseado? Cuando la situación requiere una humillación más profunda, Cáncer puede recurrir a un método aún más cruel: la validación sarcástica. En lugar de discutir, actúa como si estuviera de acuerdo con su adversario, pero de una manera que deja en evidencia su absurdo. Si alguien presume demasiado de sus logros, Cáncer puede asentir con una expresión de admiración exagerada y decir: «¡Wow! Debe ser increíble ser tan perfecto. No puedo imaginar cómo es vivir sin ninguna inseguridad». Con esta simple frase, ha convertido la arrogancia del otro en su peor enemigo, obligándolo a cuestionarse si realmente es tan admirable como quiere aparentar. Otra de sus tácticas más temibles es la manipulación social silenciosa. No necesita hacer campañas de desprestigio ni recurrir a chismes, porque su intuición le permite influir en la percepción de los demás sin que estos se den cuenta. Si alguien lo ha menospreciado o intentado humillarlo, no responderá con furia, sino con sutileza. Bastará con un gesto de sorpresa cuando escuche el nombre del agresor en una conversación, un «oh» interesante dicho con la entonación correcta o una pregunta aparentemente inocente como «¿realmente crees que esa persona es confiable?», para sembrar la duda en la mente de los demás. No ha dicho nada directamente dañino, pero ha logrado que quienes lo rodean comiencen a cuestionar la reputación del indeseable. Cuando la venganza es necesaria, Cáncer no actúa con prisa. Su paciencia es legendaria, y sabe que los momentos de mayor impacto llegan cuando el adversario menos lo espera. Si alguien ha intentado dañarlo, puede guardar el recuerdo por años sin demostrarlo. Pero cuando la oportunidad se presenta, ejecuta su venganza de manera impecable. Puede ser negándole un apoyo clave en el momento en que más lo necesita, revelando una verdad incómoda en el instante perfecto o simplemente dejando que el propio enemigo se destruya a sí mismo con una mínima intervención de su parte. Su poder sobre los demás también radica en su habilidad para retirarse sin dejar rastros. Si alguien se ha convertido en una presencia tóxica, Cáncer no desperdiciará su energía en enfrentamientos innecesarios. En cambio, desaparecerá de su vida de manera repentina, dejando un vacío que el otro no podrá llenar. Y lo más devastador es que, al hacerlo, deja en claro que su ausencia es un castigo. Porque cuando Cáncer se va, se lleva consigo su calidez, su apoyo incondicional y su presencia reconfortante. Y el otro, que antes lo daba por sentado,
se queda con la amarga sensación de haber perdido algo que jamás podrá recuperar. Quizás su humillación más sutil y efectiva sea su capacidad para hacer que su adversario se enfrente a su propia oscuridad. Cáncer no necesita destruir a nadie directamente, porque entiende que el peor castigo es obligar a alguien a mirarse a sí mismo con honestidad. Con un comentario aparentemente inocente, una mirada llena de significado o un simple gesto de decepción, puede hacer que su adversario se detenga a reflexionar sobre sus propias acciones. Y en muchos casos, esa reflexión es más dolorosa que cualquier ataque físico o verbal. Al final, Cáncer no busca humillar por simple placer ni por ego. Su forma de actuar no es la de un signo que necesita reafirmar su poder constantemente. Más bien, su arte de la humillación es una respuesta a aquellos que han intentado menospreciarlo o dañarlo. Y lo hace con una maestría tan silenciosa y efectiva que, cuando su enemigo se da cuenta de que ha sido derrotado, ya es demasiado tarde. Mientras el indeseable se retuerce en su propia confusión, Cáncer sigue adelante con la misma serenidad de siempre, sabiendo que su victoria no solo ha sido total, sino que ha sido inolvidable. Cáncer posee una inteligencia emocional que trasciende la simple intuición, es casi como si tuviera un radar interno que le permite detectar las inseguridades más profundas de quienes lo rodean. No necesita que alguien le diga directamente cuáles son sus puntos débiles, porque los percibe en los matices de su voz, en el lenguaje corporal, en los patrones de comportamiento. Es un lector de almas, un analista innato que, sin esfuerzo aparente, puede descifrar qué es lo que realmente motiva a una persona, y sobre todo, qué es lo que la hace sentir vulnerable. Lo interesante de su forma de humillar a los indeseables es que rara vez lo hace desde la confrontación directa. No se lanza en batallas verbales cargadas de insultos ni busca demostrar su punto gritando más fuerte. Su método es mucho más sofisticado y letal, él permite que el otro se exponga solo. Cáncer sabe que no hay peor castigo para alguien engreído, manipulador o arrogante que verse a sí mismo reflejado en un espejo sin filtros. Su táctica consiste en hacer preguntas aparentemente inocentes que obligan a su adversario a revelar su propia mediocridad. Si alguien intenta hacerle sentir menos, su respuesta no es la indignación ni la victimización. En cambio, con una calma impecable, puede preguntar algo como, ¿siempre has pensado así? ¿O es algo que aprendiste con el tiempo? La pregunta en sí no es ofensiva, pero obliga al otro a justificarse, a dudar, a analizarse a sí mismo. Y en muchos casos, en ese proceso de introspección forzada, el indeseable se da cuenta de que no tiene una base sólida para su actitud. Otro de sus métodos más devastadores es la ironía disfrazada de sinceridad. Cáncer sabe cómo construir frases que, en la superficie, parecen halagos, pero que en realidad son dardos envenenados que se clavan en lo más profundo del ego de su adversario. Puede mirar a alguien que intenta menospreciarlo y decir con una sonrisa amable, «Me encanta tu confianza». No muchas personas pueden expresar su opinión sin preocuparse por si tienen razón o no. No hay insulto directo, pero el golpe es demoledor. El adversario, en su afán de defenderse, empieza a dudar de su propio discurso, se replantea si en realidad ha sonado ignorante, y en el peor de los casos, se siente expuesto ante los demás sin que Cáncer haya tenido que levantar la voz. El control emocional es otra de sus armas silenciosas. A diferencia de signos que reaccionan con impulsividad ante los ataques, Cáncer se toma su tiempo. Su paciencia es infinita y sabe que, en muchas ocasiones, la mejor manera de humillar a alguien es demostrar que no tiene poder sobre sus emociones. Si un indeseable intenta provocarlo con comentarios hirientes, Cáncer no muestra enojo ni afectación. En su lugar, observa con una ligera sonrisa, con una expresión de comprensión casi condescendiente, y responde con una frase corta que desmonta toda la agresión: «Debe ser agotador cargar con tanta ira dentro de ti. Ojalá encuentres paz algún día». Con estas palabras, la humillación es absoluta, porque de inmediato la dinámica cambia. Ya no es Cáncer quien está siendo atacado, sino el agresor quien queda expuesto como alguien emocionalmente inestable. Otra táctica que maneja con maestría es la indiferencia estratégica. A veces, la mejor humillación no es una respuesta ingeniosa, sino la falta total de reacción. Cáncer sabe que, para muchas personas, no hay peor castigo que la ignorancia absoluta. Si alguien busca su atención de manera negativa, en lugar de entrar en el juego, simplemente deja de reconocer su presencia. Puede seguir sonriendo, seguir con su vida como si el otro no existiera, como si su opinión fuera irrelevante. Y en muchos casos, eso es precisamente lo que más duele,
la constatación de que sus intentos por dañar han sido inútiles, de que su existencia no tiene el impacto que desearían tener. En situaciones donde su adversario es alguien que goza de una reputación social sólida, Cáncer tiene una forma aún más sutil de humillación, la revelación indirecta. No necesita difamar ni hablar mal de nadie abiertamente, en cambio, permite que los demás vean la verdadera cara de su enemigo por sí solos. Puede hacerlo con comentarios casuales, con preguntas aparentemente inocentes que llevan a los demás a cuestionar el comportamiento del indeseable. Si alguien es hipócrita, por ejemplo, Cáncer simplemente guiará la conversación de manera que la contradicción del otro quede en evidencia sin que él tenga que decirlo directamente. Cuando el ataque es personal y profundo, Cáncer no busca venganza inmediata. Sabe que el tiempo es su mejor aliado. Puede hacer que su enemigo crea que ha ganado, que lo ha herido sin consecuencias, solo para, meses o incluso años después, devolver el golpe con una elegancia impecable. No necesita levantar la mano ni ensuciarse directamente, su victoria llega cuando su adversario experimenta la misma sensación de pérdida, decepción o inseguridad que intentó infligirle. Y lo más devastador es que, cuando esto sucede, Cáncer ya ha seguido adelante, sin darle la más mínima importancia. Una de sus formas más sutiles de humillación es la retirada estratégica. Si alguien lo ha tratado mal o lo ha subestimado, Cáncer simplemente desaparece de su vida sin dar explicaciones. Pero no lo hace de manera abrupta ni con resentimiento evidente. Lo hace con una calma absoluta, dejando en el aire la sensación de que su ausencia es un castigo que el otro se ha ganado. Y lo peor es que su salida suele ser tan discreta que el otro tarda en darse cuenta de lo que realmente ha perdido. Solo cuando necesita su apoyo, su presencia, su calidez, comprende que Cáncer ya no está ahí. Y en muchos casos, esa sensación de pérdida es la mayor humillación de todas. El arte de la humillación de Cáncer no está en hacer sentir mal a su enemigo de inmediato, sino en dejar una huella imborrable en su mente. Su objetivo no es la destrucción momentánea, sino la marca a largo plazo. Quiere que, con el tiempo, el otro se dé cuenta de que fue vencido sin siquiera haber entendido cómo. Quiere que su adversario se enfrente a sus propios demonios, que su inseguridad crezca en su interior hasta devorarlo desde adentro. Y cuando eso sucede, Cáncer ni siquiera tiene que estar presente para disfrutar de su victoria. Porque su mayor poder está en saber que su impacto ha sido tan profundo que su enemigo nunca podrá olvidarlo. Cáncer es un maestro en la manipulación del ambiente. No solo entiende a las personas a nivel individual, sino que también sabe cómo mover las energías de una habitación a su favor. Si un indeseable intenta imponerse con arrogancia o hacerle quedar en ridículo, Cáncer no necesita entrar en una confrontación directa, simplemente transforma la percepción que los demás tienen de la situación. Sabe que la humillación más efectiva no siempre viene de un ataque frontal, sino de hacer que la propia audiencia cambie su perspectiva sobre el agresor. Su gran ventaja es su aparente fragilidad. A diferencia de signos que muestran su poder con autoridad y una actitud dominante, Cáncer juega con la percepción que los demás tienen de él. Puede parecer dócil, inofensivo, incluso vulnerable, y es precisamente esta imagen la que le permite desarmar a sus enemigos de la manera más devastadora. Si alguien lo ataca con palabras hirientes o intentos de menosprecio, Cáncer simplemente responde con calma, con una mirada de leve sorpresa o con una sonrisa que no deja claro si es de comprensión o de burla. En ese instante, el agresor pierde fuerza, porque sus ataques parecen innecesarios, exagerados o incluso infantiles. La audiencia, en lugar de aliarse con el atacante, comienza a verlo como alguien mezquino y desesperado por atención. Otro de sus métodos más refinados es la sutileza de la compasión falsa. En lugar de responder con hostilidad, puede inclinar la cabeza con un gesto de aparente comprensión y decir, debe ser difícil vivir con tanta amargura dentro. Espero que algún día encuentres algo que te haga feliz. En un solo comentario, ha convertido la arrogancia del otro en una muestra de infelicidad, ha cambiado la percepción de la conversación y ha hecho que su enemigo parezca el más débil. No hay insulto, no hay gritos, solo una frase que perfora la seguridad del otro como una daga invisible. Cáncer también entiende el poder del contexto. A diferencia de aquellos que buscan humillar en cualquier circunstancia, Cáncer escoge sus momentos con precisión quirúrgica. Si va a derribar a un enemigo, lo hará en el instante en que su caída sea más evidente, en el lugar donde su reputación pueda verse más afectada. Sabe que algunas personas disfrutan de una imagen construida sobre falsas fortalezas, y lo único que necesita es el empujón adecuado para hacer que esa imagen se derrumbe. Su memoria es otro de sus recursos más letales.
Mientras que otros signos pueden olvidar las ofensas con el tiempo, Cáncer las almacena como si fueran piezas de un rompecabezas que se arma en el momento adecuado. No actúa por impulso, sino por cálculo. Puede recordar una conversación de hace meses o incluso años y traerla de vuelta en el momento exacto en el que su adversario se sienta más vulnerable. Y cuando lo hace de manera impecable, sin rencor visible, como si solo estuviera recordando un hecho irrelevante. Pero el impacto es brutal, porque su enemigo se da cuenta de que ha estado bajo la observación de Cáncer todo el tiempo, sin darse cuenta. Otro aspecto poco mencionado de la forma en que Cáncer humilla a los indeseables es su capacidad para hacer que se enfrenten a su propia insignificancia. Sabe que muchas personas dañinas buscan validación externa, que su ego se alimenta de la atención y la reacción de los demás. Por eso, a veces su mejor estrategia no es responder, sino desaparecer emocionalmente. Puede estar presente en el mismo espacio que su enemigo, pero hacerlo sentir como un fantasma. Puede seguir la conversación con los demás, ignorar cualquier comentario del indeseable como si no tuviera importancia, o simplemente mirar a otra persona y decir, sigamos con algo interesante. No hay confrontación, pero el mensaje es claro, no vale la pena su tiempo. A nivel emocional, Cáncer puede convertir la frialdad en un castigo peor que cualquier ataque verbal. Si antes era cálido y cercano con alguien que lo ha traicionado o intentado dañarlo, su cambio de actitud es sutil pero devastador. No necesita decirle a la otra persona que la ha eliminado de su vida, simplemente deja de brindarle la energía emocional que antes le daba. Lo más cruel de esto es que su enemigo no puede señalar con exactitud que ha cambiado, solo siente un vacío creciente, una ausencia de afecto que antes daba por sentada. Y cuando finalmente se da cuenta, ya es demasiado tarde. Cuando Cáncer decide dar el golpe final, lo hace con una elegancia que desarma cualquier intento de contraataque. Si alguien ha intentado hacerlo quedar como un tonto o humillarlo en público, él no responderá con rabia ni desesperación. En cambio, esperará pacientemente hasta que su adversario se exponga solo, y en el momento justo, dejará caer un comentario que cierre la conversación con una superioridad silenciosa. Puede ser una observación irónica, una referencia a un error pasado del otro, o simplemente una frase tan certera que haga que su enemigo se quede sin palabras. En el fondo, Cáncer no busca humillar por placer. Su arte de la humillación es un mecanismo de defensa, una forma de responder a quienes intentan dañarlo sin necesidad de rebajarse a su nivel. Y es precisamente por eso que su método es tan efectivo, porque no necesita esfuerzo, no necesita violencia, solo necesita el peso de su inteligencia emocional y su capacidad para hacer que el otro caiga por su propio peso. Lo más aterrador de su estrategia es que, una vez que su enemigo ha sido derrotado, Cáncer sigue adelante como si nada hubiera pasado. No se regodea en su victoria ni busca venganza adicional. Porque para él, la humillación no es un acto de destrucción, sino un acto de justicia. No necesita demostrar que ha ganado, porque sabe que su enemigo lo sentirá en lo más profundo de su ser. Y esa es la peor derrota de todas.